Radio Ocultismo Podcast te invita a adentrarse en su misteriosa realidad. Radio Ocultismo. Estamos abriendo las puertas del misterio. Abriendo las puertas del misterio. A partir de este momento y en este espacio de conocimiento, tu inconsciente se sumergirá. Comprenderás todo aquello que con tus ojos nunca podrás apreciar. Intuirás todo aquello que con tus sentidos nunca podrás deducir. Descubrirás lo que tu mente nunca podrá percibir. Abrirás las puertas de la sabiduría y desearás a nuestra dimensión cruzar. Penetrarás en la verdad, la razón despertarás y el verdadero mundo frente a ti observarás. Como una antorcha, el camino del conocimiento te iluminaremos. Bienvenidos. Aquí comienza Radio Ocultismo, el podcast. En este episodio, miré que unos indios venían corriendo asustados, como huyendo de una tempestad. Se caían en los charcos del suelo y se jalaban unos con otros. Gritaban desesperados y aullaban como animales. A unos les faltaban los dedos, otros eran mancos. Se arrancaban las orejas a mordiscos, escupían los dientes y se reían a carcajadas. Me desperté muy asustado y sudando frío. Qué pesadilla tan horrible. Sentí un olor a flores y la boca me sabía a cobre. Últimamente, cuando tiraba el naipe, me salía muy seguido el as de espadas acompañado del 5 de bastos y el 9 de espadas. Casi siempre las 3 cartas al revés. El naipe me mostraba pérdida e infortunio. Mire que los animales presienten las cosas. Los perros aullaban desesperados en la madrugada y no dejaban dormir. También tuve un sueño unos días antes, donde miraba mucha gente que me llegaba a la casa con los brazos y las piernas partidas para que yo los cuadrara. Virgen Santísima, decía yo, Señor, líbrame de todo mal y peligro. Rezaba un Padre Nuestro y cuando me despertaba asustado, me tomaba un poquito de agua bendita y me volvía a dormir. Moscos negros de cementerio caían hasta en la comida. Unas matas que tenía en el patio desde hace muchos años se me secaron de un momento para otro. Pero lo que más me tenía cabreado era que cuando iba a la misa los viernes por la tarde, miraba una imagen de San Lorenzo que tenían en la iglesia y tenía los ojos empañados, la mirada perdida y la estatua se estaba desmoronando por partes y se le caían pequeños pedazos. Yo sí presentía que algo iba a pasar. Esta historia era la que contaba don Amadeo Jiménez, un viejo de unos 64 años, sobandero que cuadraba tronchaduras y poseía el secreto de la descompostura. Este hombre tenía un don en sus manos para sanar, muy visitado por los habitantes de Armero y conocido también, supuestamente por ser acertado en las tiradas del naipe. Un viejo que sabía sus cosas, como decía la gente.
pero el viejo que logró salvar su vida también, porque se fue del pueblo una semana antes de la tragedia. Miren lo que él decía: empaqué unas mudas de ropa en la maleta y me fui para donde la hija mayor, que en esa época vivía en Ibagué. Me fui a las malas, aburrido, enguayabado, pero yo sabía que algo malo iba a pasar. Gracias a sus vaticinios y presentimientos, el viejo Amadeo fue una de las personas que se salvó. Como decía él mismo, ese no era el día. Esto era lo que contaba a la gente que iba a visitarlo después de la tragedia y a muchos que lo entrevistaron también. Extra. Un boletín extraordinario de última hora. Pues que Armero quedó arrasado en casi el 100% quedó arrasado Armero. Eso quedó, todo lo borró casas, borró todo. Es decir, desapareció todo el mundo. Yo creo que habrán ni un 5% estará con vida de lo que era Armero. Las instalaciones de Cenicafé en Chinchiná fueron virtualmente destruidas por la violencia de las aguas que alcanzaron alturas superiores a los 15 metros. No hay siquiera un 2% de los habitantes sobrevivientes, de resto casi todos murieron. Se necesitan camiones urgentemente que transporten ropa, mantas, comida. Entre 15 y 20 tractomulas que se hallaban cargadas de café desaparecieron arrastradas por la borrasca. Centenares de familias campesinas abandonaron sus parcelas y huyeron despavoridas. Amigo, subió a los cielos. Cristo le dice a su madre: madre, no me llores más. Hola, sean bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy les traigo a ustedes una serie de recuentos históricos por los pueblos y territorios colombianos que se consideran portadores de maldiciones y ataduras, explorando las causas y los antecedentes de estas regiones que guardan un oscuro y profundo secreto. Iniciaremos la inquietante y misteriosa historia del municipio de Armero, Guayabal, Tolima. La historia que nadie cuenta, la parte oculta y misteriosa. Créanme que esto los va a dejar sorprendidos. Esta no es la típica historia de la que todos hablan sobre la tragedia de Armero. Pues ya existen muchos documentales, reportajes y hasta películas que narran la trágica historia. Y todos están basados en lo mismo. Hoy los llevaré a lo más profundo de sus ruinas. Abriremos esa puerta desconocida. Les revelaré lo que pocos saben de la verdadera historia de Armero. Recuerden que una cosa es lo que uno ve con sus ojos y oye con sus oídos, pero otra muy diferente es poder entender los misterios y los enigmas de este mundo. Para entender más a fondo la magnitud y el verdadero origen de esta tragedia, no solo debemos remontarnos y mirar hacia arriba, viendo hacia el volcán que fue el principal causante de la desdicha. Debemos primero salirnos de ese encuadre de desastre natural y debemos de indagar más allá de lo que sucedió en el lugar donde ocurrió esta tragedia, de las historias y tradiciones que acobijan estas tierras lúgubres del centro del país.
cuestionándonos con una serie de preguntas como: ¿los habitantes de Armero merecían esta tragedia? ¿Por qué le sucedió justo a estas personas? ¿Y por qué ocurrió por coincidencia en esta región del país? ¿Por qué los muertos en esta tragedia sufrieron tanto? ¿Era necesario este sufrimiento? ¿Qué estarían pagando sus habitantes? ¿Estaban destinados desde un inicio a morir? ¿A dónde están esas miles de almas o a dónde fueron? Hay muchas inquietudes acerca de este evento y del desastre que le dio fin a este pueblo. Aquí la cuestión es ¿por qué? ¿Por qué les pasó esto a ellos? ¿Se han hecho ustedes esta pregunta? ¿Qué hicieron los armeritas para tener este final tan trágico? Con un beso frío te has despedido, armero, quedaste sepultado en el olvido. El ángel de la muerte te ha sorprendido. Les anuncia una negra sentencia. Ricos y pobres vieron su presencia, y para nadie hubo clemencia. Dejando un dolor profundo, Armero se despidió para siempre de este mundo. Armero fue declarado un camposanto por el mismísimo Papa Juan Pablo II. Su historia es impactante. Las ruinas de Armero han atraído durante mucho tiempo a personas que buscan investigar algo más allá. Buscan una respuesta dentro del declarado camposanto. Ese lugar es el lugar perfecto para supuestos investigadores paranormales, incluso que han venido desde otros países, que llenos de morbo se jactan y aseguran tener una conexión con las almas que habitan allí, según ellos, especialmente con el atractivo turístico, la tumba de Omaira Sánchez, la niña que más generó impacto cuando ocurrió el suceso. Mamá, si me escuchas, yo creo que sí. Reza para que yo pueda caminar y esta gente me ayude. Qué falta de respeto con los muertos y con el lugar, y con los ancestros que están allí en aquel lugar desde hace siglos, donde nuestros verdaderos dioses habitan. Es mi opinión personal. Pero hoy en día, con el afán de ganar seguidores o popularidad, la gente se mete donde sea sin saber a dónde pisa. Bueno, tal vez en este punto, quizá muchas personas que me escuchan en otros países y desconocen de lo que les estoy hablando, o quizá para muchos que simplemente no conocen la historia, los pongo rápidamente en contexto. Esta historia gira en torno a Armero, un pueblo del departamento del Tolima, en Colombia, que desapareció en una noche de la faz de la tierra. Fue borrado del mapa en un abrir y cerrar de ojos. Este municipio estaba ubicado en el centro de Colombia. En la época de los 80s era un municipio que estaba en un auge económico envidiable a nivel nacional. Se encontraba en una prosperidad y en un resurgir de la ganadería, la vivienda y la agricultura. Cuando de repente todo se vio interrumpido y cegado por un desastre natural de magnitudes apocalípticas que cegó tortuosamente la vida de 25.000 personas con una serie de erupciones, terremotos, lluvias de ceniza ardiendo, avalanchas de lodo a cientos de grados que cocinaron sus habitantes en vida. Todo esto sucedió en cuestión de segundos
dejando una llanura de desolación y destrucción que pues generó gran conmoción en Colombia y en el mundo. Esto solo le dio chance a los afortunados que habitaban en la calle y en las zonas altas del municipio. Solo ellos pudieron escuchar y percibir el gran estruendo que ocurría arriba en el volcán. Y el resto de sus habitantes sucumbió mientras que se encontraban distraídos en sus trabajos y casas, a donde la mayoría estaban viendo un partido de fútbol. No sabían lo que les esperaba. Aquí empezamos a escudriñar en lo más profundo, buscando la verdadera respuesta del por qué Armero desapareció de esa forma. Aquí les voy a exponer un evento que tiene mucha importancia en este suceso. Miren, es un episodio de revolución, ira y protesta ocurrida por el asesinato del ex candidato liberal Jorge Eliezer Gaitán. Yo creo que muchos de ustedes saben quién fue él. Como asesinaron a Jorge Eliezer Gaitán, esto desencadenó una multitud de fanáticos que destruyó la mayoría de las viviendas y negocios de Armero. En medio de machetes afilados, disparos, alcohol, la gente de este pueblo estaba poseída por la ira y la rabia. Como demonios enfurecidos y buscando entre sus enemigos encontraron a uno de ellos, al sacerdote del pueblo, Pedro María Ramírez. La gente lo consideraba su enemigo porque él era de una ideología política contraria y también porque lo tenían entre ojos, porque entre sus sermones él juzgaba fuertemente el libertinaje. Decía en las misas que Armero parecía Sodoma y Gomorra. Y pues como había un buen auge económico, la gente bebía demasiado. También se veía mucho consumo de cocaína, tráfico de armas, mafias, prácticas de brujería y hechicería, y esto lo atacaba fuertemente el cura. Dicen por eso que también la gente se le fue encima al padre Pedro María Ramírez. El caso fue que cogieron al padre, lo ataron de pies y manos y lo arrastraron por toda la plaza del pueblo, totalmente desnudo. Dicen que lo mataron a machetazos y él murió desangrado. Pedro María, en su agonía y su dolor, lanzó una maldición al pueblo y predijo que aquel lugar, o sea, aquel pueblo que lo vio morir, sería borrado de la faz de la tierra. Esto es lo que todo el mundo cuenta, que el padre maldijo el pueblo antes de morirse. Su cadáver quedó tirado en el suelo de la plaza como el más vil de los criminales. Y miren que las únicas que se atrevieron a levantarlo y a darle cristiana sepultura fue un grupo de prostitutas que como pudieron se las arreglaron para hacer toda la gestión del sepelio del padre. Tiempo después, cuando la avalancha desapareció Armero, lo único que se salvó fue el cementerio y el barrio de las prostitutas, que estaba en una zona alta. ¿No les parece esto muy extraño? Entonces tengamos en cuenta este primer suceso. Un padre maldice al pueblo. Armero también se caracterizó por sus historias sobrenaturales. Mucha gente aseguraba que veían al espíritu del sacerdote durante la madrugada caminando por el pueblo. Sobre todo que lo veían los borrachos y la gente peleona, y lo miraban así, cortado y todo. Decían que Armero
o que en Armero había una extraña energía. También mucha gente consiguió riquezas gracias a huacas y entierros que extraían de los alrededores del pueblo. Mucha gente por allá se iba a sacar huacas que eran provenientes de las minas de oro del río Sabandía. En Armero también eran muy comunes las prácticas de brujería provenientes de sus ancestros. Allí la gente era muy supersticiosa y creyente en la magia negra. Dicen que muchos hacendados poseían secretos y de ellos provenían sus riquezas. El ambiente de Armero era muy pesado, pues como había plata pasaba de todo. Por eso es que vemos que sus habitantes murieron entre mucho dolor y este desastre estuvo rodeado de mucha tristeza colectiva. Hubo también una niña que se convirtió en el mártir principal de esta tragedia. Y sumando a que la mayoría de sobrevivientes fueron niños huérfanos. Esta y muchas otras cosas requieren muchas explicaciones que a continuación pondré sobre la mesa. Aquí les contaré cómo una maldición milenaria borró del mapa y sepultó a más de 20.000 personas en una sola noche. Tengamos en cuenta que un sacerdote también maldijo este pueblo, pero había algo mucho más allá. Bueno, para entrar en contexto, nos ubicaremos primero en el corazón de Colombia, en las secas llanuras de la región del Tolima Grande. Allí en este lugar habitaban una gran cantidad de entidades espirituales, energías salvajes, remanescencias sacras, bajas frecuencias y nudos energéticos que habían permanecido allí durante milenios, habitando las desoladas y lúgubres llanuras de esta calurosa e infernal región que alcanza fácilmente los 40 grados centígrados. Bueno, para los que no saben, remanescencias sacras son estos lugares que en la antigüedad fueron usados para realizar rituales indígenas, ceremonias sagradas, eventos religiosos indígenas, los mismos que dejaron estos sitios manchados de esta energía espiritual. O sea, es decir, las cosas que se hacen y se practican en estos lugares se van cargando de energía espiritual, sobre todo cuando hacen ofrendas de sangre. Por otro lado, un nudo energético es una congestión y acumulación de energía negativa, entonces se forma como un nudo de energía, por lo que estos lugares van acumulando a través del tiempo y de la realización de ofrendas y rituales un valor y un peso espiritual que al ser perturbado o profanado puede ocasionar problemas y desencadenar graves consecuencias, situaciones trágicas como la que sucedió en el municipio de Armero. Esta región también era un escenario donde habían ocurrido muchos eventos durante todos los periodos de la historia colombiana, desde la prehistoria y el descubrimiento de estos sitios sagrados por los primeros habitantes de estas tierras, es decir, los indígenas que habitaron por primera vez las tierras de Armero. Cuando llegaron los primeros indígenas a Armero, desde ahí ya habían empezado a pasar cosas. La llegada de la conquista, la imposición del poder y la muerte que se vivió durante la colonia, donde se libraron batallas que hicieron correr sangre sobre sangre, de millones de muertos. Cuando digo sangre sobre sangre, es cuando hablo del fusilamiento de campesinos, indígenas y negros en sitios y huacas que antiguamente eran lugares de ofrendas sagradas, haciendo correr esta sangre de nuevo por donde alguna vez ya había sido derramada. La llegada de los esclavos y el desprecio total por la vida humana, la aparición de la guerra civil,
los desastres naturales que la han azotado y la violencia actual nunca dejarán que esta región esté tranquila y alcance la prosperidad por todo lo que allí ha pasado. Armero es una tierra que ha sido maldita y pisoteada por sus propios habitantes y sentenciada y olvidada del mapa. Así como estas tierras, hay muchas otras regiones de este país, de Colombia, que se encuentran bajo un yugo espiritual, cargado del peso de la ignorancia de sus habitantes, sentenciadas por una historia y por una maldición detrás de ellas. Retrocediendo un poco en la historia, miremos esta pista que nos ayudará a entender el porqué de todo esto. En las primeras crónicas virreinales explican que los pueblos del centro de la Nueva Granada, es decir, Nueva Granada fue el primer nombre que tuvo Colombia en la época española, se llamaba la Nueva Granada antes de llamarse Colombia, República de Colombia. En esta región del Tolima Grande se sentía una aura tan maligna y un hedor a sangre tan pútrido que nadie se los aguantaba. Los españoles fueron testigos de cómo estos se comían entre ellos y realizaban ostentosos banquetes con sus enemigos. Era tal la inmundicia de sus sitios sagrados que a través de los sacrificios diarios que hacían los indígenas pijaos, provocaban que brotara sangre de sus pilares como un manantial. Nadie permanecía un par de minutos frente a estos lugares. Aquellos sitios sagrados fueron catalogados por los españoles como sitios de adoración al demonio. Después los fueron evangelizando, siendo bendecidos y exorcizados por católicos, dándole finalidad a estas supuestas actividades de herejía. Claro, cuando llegaron los españoles a este lugar y se encuentran que en esos altares habían una cantidad de muertos, de sangre, cabezas, extremidades ofrendadas a sus dioses, pues ellos encontraron que esto era algo satánico para ellos. Pero para los indígenas no era así, era la forma de adorar a sus ancestros. Entonces, si miramos hacia atrás y miramos la historia, los primeros españoles que llegaron a estas tierras no se imaginaban el grave error que cometerían al eliminar, desplazar y ocupar las zonas donde estos pueblos indígenas fundaron sus resguardos. Ellos llegaron despachando a todo el mundo y se me van de acá y no les importaba nada. Los españoles hicieron uso y se aprovecharon de estos terrenos, de sus piedras y sitios sagrados para construir iglesias y torreones. Mucho cuidado con lo que pasa acá en esta parte. Se aprovecharon de estas piedras enormes, altares tallados, lajas y bultos consagrados, estatuillas hechas en oro. No les importó la procedencia de este material tan sagrado para los indígenas. Luego ellos utilizaron estas mismas piedras y rocas calizas para construir los cimientos de sus calles y casas, sin importarles para qué habían sido utilizadas estas piedras que estaban bañadas en sangre indígena, es decir, las mismas con las que se construyó el municipio de Armero. ¿Qué hicieron los españoles? Agarraron todos esos altares, los desbarataron, los tumbaron y con todo ese material empezaron a construir las primeras calles de Armero. Considero que por eso es que provocaron la ira y despertaron la furia de los espíritus de los ancestros indígenas que habitaron estas tierras. Este lugar estaba maldito desde que lo construyeron. Obviamente, imagínense ustedes construir un pueblo con unas piedras que habían sido utilizadas y ofrendadas en ceremonias que para los indígenas eran muy sagradas. Ahora pues no se conoce a profundidad qué tipo de rituales eran los que ellos hacían. Aquí hay una cosa muy importante para tener en cuenta, y es que la mayoría de las tribus que habitaban Armero antiguamente
Casi todas eran antropófagas. ¿Qué quiere decir esto? Que eran caníbales, hasta el extremo de que su único alimento consistía en carne humana. O sea, lo único que comían ellos era carne humana, y para abastecerla vivían en una constante guerra. Entre las mismas tribus se atacaban fuertemente las unas a las otras, sin que las alianzas o los negocios ni la propia consanguinidad de la tribu fueran bastante para retraerlos de esta costumbre que ya era un vicio tan feroz como sanguinario. Comerse en unos con otros era la costumbre. El pueblo de los carniceros era el vecindario de los paeses. Esto era una tribu de indígenas de allí. Los españoles le pusieron este nombre, el pueblo de los carniceros, porque allá habían mataderos y un mercado público de carne humana en este lugar. Los españoles fueron testigos de la maldad y del sufrimiento que tenían bajo sus pies, y aún así les importó un bledo. Las tribus que ellos habían exterminado, como la tribu de los Panches, los Pantágoras y los Marquetones, los mismos que despojaron de sus tierras y los sacaron a las malas, todo por vivir cómodamente en una colonia que no les pertenecía, disfrutando de toneladas de oro que le habían robado a los indígenas, oro consagrado que usaban para darle vida a sus dioses por medio de botijas de barro que pesaban hasta 60 libras. Todo eso lo cogieron, lo fundieron y se lo llevaron, a costa de sangre y destrucción, gozando de su riqueza sin importarles nada, sin saber que estaban malditos y que venían tragedias de distintas magnitudes. Los espíritus del pueblo pijao, sedientos de sangre y de ira, algún día iban a resucitar para cobrar venganza. Como lo dije, Armero ya estaba maldita desde hace miles de años y estaba sentenciada a sufrir la ira y el castigo de sus ancestros, que algún día se despertarían sedientos de sangre. Como quien dice, en camino largo hay desquite. Efectivamente, como estaba pronosticada la maldición, el 13 de noviembre de 1985, estas entidades se despertaron furiosas con sed de venganza. Para alimentarse de dolor y muerte bajo el permiso del dios Vulcano, salieron por la boca del gran volcán Kumandai, nadando entre lodo hirviendo, provocando una explosión, el derretimiento de su glaciar que junto a la lava provocaron avalanchas hirviendo que cayeron sobre toda la población, que en este momento estaban distraídos por la emoción de un partido de fútbol. Ellos desacataron las advertencias porque ya se les había dicho a los habitantes que tenían que tener cuidado porque probablemente el volcán iba a hacer erupción. Mas sin embargo no les importó mucho. Hubo mucho sufrimiento, hubo llanto, desesperación, personas que vivían segundo a segundo su propia muerte, destrucción y dolor, dejando un panorama completamente plano y desolado, quedando solo una docena de casas de las miles que habían en estas tierras. Este es el drama de Armero en este lugar. Llevamos. Estos son los damnificados que lograron salir de Armero. Si ustedes ven una imagen del Armero actual es impresionante, ya que uno nota cómo la tierra y estas entidades hicieron el reclamo de su espacio. Es decir, devolvió el tiempo hasta parecer que nadie y nada había habitado allí. Los árboles y la vegetación reclamaron su espacio. Una vez la vida humana sucumbió, un lugar del planeta que se desapareció por completo y como si nunca hubiese existido.
En algunos sectores, la masa de lodo, cenizas, árboles, piedras, vehículos y viviendas que fueron arrasadas en esta zona agrícola y ganadera del occidente del país alcanza una altura de 6 metros. Normalmente uno observa que las avalanchas o las inundaciones causan daños en algunas partes de las orillas o puentes. En este caso, la destrucción fue del 95% de las casas, animales y de su población original, eliminando de un soplo toda vida sobre esa región del país. Actualmente poco se conoce del pueblo original, a excepción de unas plazas, la cúpula de la iglesia que se cayó por la fuerza del agua y por las conmemoraciones a sus mártires, en especial al mártir principal de esta tragedia, que fue Omaira Sánchez, una niña de 13 años, aplastada por una pared y por el cadáver de su tía. Mami, te quiere mucho, mi papi, mi hermano y yo. Adiós, madre. Es la primera imagen que sale cuando uno busca información sobre Armero. Ella permaneció en agonía durante 72 horas, solo con su cabeza fuera del agua, a la espera de que la pudieran rescatar o la salvaran. Esta niña murió delante de cámaras de televisión, personas que asistían a la tragedia, como si se tratara de un espectáculo. Fue el show principal del evento. Lo digo así porque de todo esto se sacó mucho provecho y sobre todo mucho dinero. Como fue una noticia tan mediática, pues los periodistas tenían que abarcar lo que más pudieran. Entonces ustedes saben que el morbo hace que la gente esté ahí. Por otro lado, entre los escombros y vegetación aún permanece el gran cementerio central, que terminó quedando minimizado por la cantidad de cuerpos que aún se encuentran bajo los sedimentos y calles de Armero, donde hay familias completas, incluso animales, transeúntes, automóviles, que permanecen aún congelados en el tiempo, bajo los 3 metros de lodo, ceniza y barro que borró del mapa a este singular pueblo. Tan maldito quedó este lugar que fue necesaria la intervención del Papa Juan Pablo II, que visitó el lugar de la tragedia intentando dar luz y consuelo espiritual a todas esas miles de almas que fueron cegadas en dolor y agonía. Al estar congelado en el tiempo, quedaron estas entidades espirituales de todos modos aferradas y atadas a sus bienes materiales, encontrando que hoy en día Armero es un punto neurálgico de actividad elemental y espiritual. Si alguna vez visitas Armero, ten en cuenta que allí habitan ancestros, entidades y miles de almas atrapadas en este lugar. El que no conoce su historia está destinado a repetirla. Consideremos que esto es un lugar que en algún momento fue sagrado y que ahora es el cementerio más grande de Colombia. Espero esto les haya ayudado a entender por qué y qué generó que Armero se hubiese desaparecido así del mapa, sin dejar rastro ni huella. Gracias por escucharme. No olviden compartir este material si fue de su agrado. Esto de verdad me ayudará a seguir creciendo. Nos veremos en un próximo episodio de Radio Ocultismo. Y recuerden que si quieren que hable de algún tema, como lo hice en este caso, no dudes en escribirme. Hasta la próxima. Has llegado al final de este episodio. Somos Radio Ocultismo, el podcast. Un espacio donde nuestros radioescuchas descubren misterios, conocen leyendas y encuentran significados ocultos
en cada nuevo episodio. Radio Ocultismo, donde las historias cobran vida. Te esperamos en el próximo episodio.